Hola, 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 mis amigos, ¿cómo estamos? Mis amigos, hoy venimos a hablar un tema que puede ser extremadamente denso, pero yo lo voy a condensar, porque habría que hablar muchísimo, leer muchísimo, y verdaderamente ustedes saben que esto es concentrado para que aprendamos y después ustedes, o los que no saben del tema que están hablando, pues que vamos a hablar, pues pueden salir a buscar. Yo hoy quería hablar muy por arribita sobre las diferencias de las dictaduras de derecha y las dictaduras de izquierda. Ustedes saben que una de las cosas que siempre cuando hablamos de las dictaduras de izquierda, muchas personas nos hablan, bueno, pero hay dictaduras de derecha. Y de hecho, yo quiero poner un ejemplo de algo que nos pasa muy a menudo. Muy a menudo yo escucho amigos míos cubanos que dicen, los argentinos son socialistas, los argentinos son comunistas, los argentinos son izquierdistas. Y yo tengo un amigo argentino que algún día quisiera invitar a la directa, que me ha explicado muy claramente por qué la tendencia de los argentinos es esta. Muchos de nosotros no sabemos que los argentinos tuvieron una dictadura de derecha. Bueno, no tuvieron una, tuvieron más de una, muy fuerte, muy, tuvieron una dictadura terrible como fue la de Videla. Videla fue una dictadura tremenda en Argentina, duró del año 76, unos cuantos años. Ustedes han visto definitivamente la Plaza de Mayo, las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, y por la cantidad de desaparecidos, igual que se habla de los desaparecidos de Chile con Pinochet. Entonces, es lógico que los países que han vivido una dictadura de derecha, pues en algún momento el sueño, la ilusión sea todo lo contrario, que se giren completamente 360 grados al otro lado. Como nosotros los cubanos que hemos tenido una dictadura de izquierda, pues somos por naturaleza, los que hemos aprendido a vivir en libertad, pues somos conservadores, somos más bien de derecha, etcétera, etcétera. Eso es normal. Ahora, vamos a hablar un poquitico de las dictaduras de derecha. Las dictaduras de derecha definitivamente, podemos mencionar a Pinochet, podemos mencionar a Videla en Argentina, Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay, que creo que ha sido la más larga de Latinoamérica, y estamos hablando solamente de Latinoamérica, duró 35 años, le llamaban el dictador pedófilo. Podemos hablar de la de François Duvalier en Haití, que fue terrible. Somos en Nicaragua, es decir, Latinoamérica ha estado dominada de dictaduras de derecha que han sido sanguinarias, que han desaparecido personas, que han estado en contra de tantísimas cosas, que han sido muy conservadoras, en contra de defender los derechos de los gays, en contra de defender el aborto, eh, etcétera, etcétera. Entonces, las dictaduras de derecha definitivamente yo no puedo defender a ninguna dictadura de derecha, no puedo. Ahora, lo que sí puedo decir es que los países que sufren una dictadura de derecha, generalmente cuando esta dictadura termina, se recuperan. Se recuperan no solamente a nivel económico, sino a nivel emocional, a nivel social. La gente logra pasar esa página y sí, hay algunos países que se quedan con esta mentalidad socialista. Estamos viendo a la Kirchner en Argentina una vez más, después que ha robado todo lo que ha robado, y bueno, ya se ve lo que Argentina está pasando. Hemos visto movimientos populistas en Latinoamérica después de una dictadura de derecha, movimientos que no quepe duda que son alimentados y fomentados, que el surtidor fue y ha sido Cuba. Ya sabemos cómo Cuba alimenta todo este populismo en Latinoamérica, en Chile, en Ecuador, en Venezuela, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en sentido general los países que han tenido dictaduras de derecha se recuperan. ¿Qué es lo que pasa con las dictaduras de izquierda? Ya diría un filósofo austriaco precisamente, Friedrich Hayek, y pueden buscarlo, se llama así Friedrich Hayek.
Hayek, que fue economista, filósofo, escritor, un hombre de muchísimas luces, abogado, fue el hombre que siempre dijo que el socialismo era imposible. Y por años no se le prestó atención. Tiene un montón de libros escritos y por años no se le prestó atención hasta que se cayó el muro de Berlín. Cuando el socialismo queda demostrado que no funciona, la gente empezó a escuchar y atender lo que Hayek decía. Entre las cosas que Hayek decía eh, que el socialismo era imposible, porque sin prosperidad no hay libertad posible. Y eso es indiscutible. Sin prosperidad, sin dinero, sin riquezas, no puede haber libertad posible, ni desempeño político, no hay libertad eh, si no hay prosperidad. Una de las cosas que Hayek siempre trató de demostrar es que los compradores y los vendedores, que son los que marcan la oferta y la demanda, la economía de cualquier país, tienen que tener un intercambio voluntario, lo cual en el socialismo no ocurre. En el socialismo el Estado está a cargo de todo. Si el Estado es ineficiente, que es lo que pasa en las dictaduras de izquierda, pues todo es completamente ineficiente. Entonces, mientras el comprador y el vendedor, y yo de economía no sé mucho, pero es una cuestión de sentido común, no pueden voluntariamente marcar sus precios, no hay posibilidad de funcionamiento. ¿Cuánta gente que vive en sociedades eh, que hablan de reformas sociales no se queja de que no están dispuestos? Y pasa aquí, es una de las cosas que la gente con el Obamacare, por ejemplo, quedó clarísimo. La mayoría de la gente no está dispuesta a trabajar, a esforzarse para que las respuestas del gobierno, para que las ayudas, para que el paternalismo del gobierno se reparta por partes iguales. Es un aspecto humano. Si a usted le dicen que usted, que es lo que nos dice el socialismo, que usted va a estudiar medicina, que usted va a estudiar 5 años, que usted va a tener luego un hijo, porque usted quiere planear muy bien su economía con lo que usted va a ganar. Y llega el gobierno socialista a decirle, pues mira, tú vas a ganar $200 al mes. Porque este señor que está aquí, que es carpintero, que es albañil, que no estudió, que ha tenido 5 hijos, que cuando tú has estado organizando y programando la economía de tu hogar, esta persona a lo mejor ha dilapidado su dinero en alcohol, va a ganar 500 por el cuento de a cada cual según su necesidad y de cada cual según su trabajo o capacidad, como haya sido que no los dibujaron. Entonces, no es posible. Ahora, uno dice, vamos a hablar, hablando de ideas socialistas en Latinoamérica, de José Mujica. José Mujica fue presidente de Uruguay. José Mujica, primero hay que saber que antes de ser presidente de Uruguay en su juventud, finales de los 60, principios de los 70, perteneció a un movimiento que se llamaba el Movimiento Tupac Amaru, que era un movimiento prácticamente guerrillero. Que por supuesto estaba inspirado en Cuba, como lo estuvieron tantos de Latinoamérica, y algún día vamos a tener que hablar de Sendero Luminoso, etcétera, etcétera. Y era un movimiento completamente izquierdista. Finalmente, él llega a presidente de Uruguay. Y José Mujica, nosotros lo hemos visto con una camisa rasgada, con unos zapatos viejos y sucios, viviendo en una casa, una choza prácticamente cayéndose, un hombre campechano, un hombre sin recursos económicos, viviendo en la miseria prácticamente, con un BMW, el único carro que tenía. Y sí, cuando tú miras eso, tú dices, este es un verdadero socialista, que es el presidente de un país y lo practica. Pero José Mujica, a pesar de que todo el mundo dice una buena persona, tiene muchísimas críticas, porque no puede un país ser próspero, ni puede un presidente que quiere vivir en la miseria y que habla de que todos tenemos que ser iguales, representar a toda una nación, porque habrá gente con intereses económicos, habrá gente que querrá vivir diferente a ti,
a partir de su propia capacidad y de su propio esfuerzo. José Mujica, que todo el mundo está de acuerdo en que ha sido una buena persona. Sin embargo, muchos economistas de Uruguay siempre han dicho que ha sido un mal gestor de la empresa uruguaya. Bajo su gobierno, creo que ocurrió una de la bancarrota, se fue a pique una de las dueñas de una compañía de aviación grandísima, etcétera, etcétera. El país hubo un incremento grandísimo de la drogadicción. Hay que ver solamente que Uruguay son 3 millones de personas y medio millón de personas vive fuera del país buscando una mejoría económica. El mismo José Mujica ha dicho en varias entrevistas públicamente de qué manera fracasó su proyecto, cómo no pudo llevar a cabo muchas de las cosas que él tenía soñadas, desde la educación hasta otros aspectos de la sociedad. Entonces, ese que ha sido un socialista nato, un individuo que se puede decir que fue una buena persona, que vivía en la miseria, no triunfó porque el socialismo, como diría Hayek, es imposible, porque además el hombre no está preparado para el socialismo. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué si está demostrado que el socialismo no es efectivo? Y yo siempre me acuerdo que mi padre me decía, el socialismo tiene una plataforma que se dibuja sobre alcances sociales. Aparentemente suena ser muy justo, pero en la práctica es completamente ineficiente. Mientras que el capitalismo, cuando te habla de individualidad, del progreso del hombre por sí mismo, que tiene que avanzar en una sociedad y competir con otros hombres, pues puede sonar un poco injusto, pero es completamente efectivo. Es efectivo. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos es, ¿por qué si el socialismo demostró en toda la Europa del Este que es ineficiente? Las dictaduras de derecha pasan con, con una tela, una nebulosa muy gris, muy amarga, y quedan en la historia con esa crítica de la mayoría. Y sin embargo, cuando usted trata de decir que Fidel Castro fue un dictador, se encuentra con tanta gente que lo defienda. Esa es la pregunta. ¿Por qué las dictaduras de izquierda siempre van a tener un halo de revolución, de mejoría, de sueño, de idealismo? Pues es muy simple, porque las dictaduras de izquierda que no son funcionales, que además tienen el control absoluto del país, que también tienen un control militar, que la oferta es completamente paternalista, ya le llamarían el opio de las masas, que es ineficiente, que también fusila, que también encarcela, que comete montones de crímenes, es completamente ideológico. Primero, gasta una cantidad de dinero en propaganda que las dictaduras de derecha no hacen. Las dictaduras de derecha son más locales, más nacionales, más concentradas en su país. Las dictaduras de izquierda son globalistas, son solidarias, son abiertas a todos los países, con una mentalidad muy de somos los buenos del mundo. Y por eso la percepción internacional termina siendo de apoyo, a pesar de que tú te estás encontrando con un Fidel Castro que ha sido un asesino confeso, que está demostrado, pero nadie escucha, como el libro de Nadie escuchaba. Porque la gente, ver a un hombre vestido de verde, luchar por su país, hablar del pobre, hablar del indefenso, del desvalido, son capaces de callar, son capaces de ocultar todos los atropellos, todos los asesinatos que ese hombre ha podido hacer. Y esa es la historia. Recuperarse de una dictadura de izquierda es mucho más largo, es mucho más complejo, es mucho más difícil, porque trabaja a nivel ideológico. Recuperar a Cuba después de los Castros económicamente es posible que sea muy fácil, sobre todo
si Cuba se abre al mundo, al mercado internacional, si los cubanos que vivimos fuera podemos cooperar, pero recuperar la mentalidad de la sociedad cubana va a ser un trabajo arduo. De hecho, la Unión Soviética, que tuvo tantísimos años de un sistema socialista comunista, hoy por hoy estamos viendo a Putin, que fue un ex agente de la KGB, y tanta gente queriendo volver al pasado. No se asombren que después que logremos la libertad en Cuba, también van a escuchar a personas queriendo lo que antes existió. Nos cayó la lepra, caballero. Las dictaduras de izquierda trabajan a nivel ideológico muy subconscientemente y muy sutilmente. Por eso son tan peligrosas. Es lo que yo creo. Bueno, si alguna vez ustedes se han preguntado por qué Fidel Castro es un hombre que el Che Guevara, que a Raúl Castro no lo estén condenando en una corte internacional, se trata de esto. Se trata de cómo trabajan a nivel ideológico, a nivel de las mentes, de la adoctrinación, de la propaganda, etcétera, etcétera. Bueno, mis amigos, pues compartan, suscríbanse al canal que seguimos siendo mucho, vuélvanselo y denle a la campanita, denle a la campanita. Pásenlo. Un beso, los quiero.